Buen día para todos. Creo que ya podríamos arrancar, somos bastantes. Sí, sí, me parece bien. Ahora confirmen si ven la pantalla y ya arrancamos. Sí, sí, profe, se ve. Sí, sí, se ve. Buenísimo. Bueno, hoy ya sería el último tema así teórico. El próximo tema que vamos a tener van a ser lenguajes de programación que soportan concurrencia, pero así teórico puro. La clase de hoy ya sería lo último. Bueno, por cierto, hoy es el día de las carapelas, así que espero que tengan su escarapela ahí y arrancamos. Bueno, no sé ahí, Julián, si tenés algo para comentar sobre las entregas. Sí, las semanales estaban bastante bien en general. Lo que sí, la de las asistencias, algunos no hicieron todos los puntos que se le pedía. Como que por ahí hicieron lo que llegaron a lo que llegaron con el tiempo y lo mandaron así, o no sé cómo fue la situación. Y después el tema de la actividad semanal, algunos la mandaron por mail porque se les venció el tiempo, pero como ya les habíamos dicho, tiene que estar en el campus, así que después, cuando puedan, mándenme un mensaje por el campus y les habilito una extensión para que lo manden por ahí. Y después, en cuanto al TP, hay dos que están solos, que son Castellano Matías y Eric Maximiliano Gómez, que creo que no están acá, pero no pueden estar solos, tienen que unirse a alguno de los grupos que hay. En casi todos hay espacio todavía, hay varios. Después hay uno que son dos, que supongo que querían estar juntos y no hay espacio en otro grupo para meterse, así que no sé si los que están solos siguen cursando, se pueden meter ahí. Claro, habíamos un grupo de 4 directamente. Sí, siempre y cuando estén cursando y participen, ¿no? O sea, Sí, no sí, tienen... sí, por supuesto, Claro. para no perjudicar a los demás grupos. Claro. Si hay alguno del grupo que no participa, pónganlo, porque después cuando en la defensa nos vamos a dar cuenta quién hizo algo y quién no. Ahí, Brian. Buenas, consulta. Yo tengo la semanal, bueno, a mitad hecha. Después seguramente les hable para habilitar y así lo entrego. Pero la que es del día, la de presencial, ¿también puedo hacer lo mismo? ¿O esa ya la cuento como ya perdida? Ya se explicó varias veces, cuenta como perdido porque no lo entregaste durante el horario de clase. Ah, listo. Y esa no es necesario que la entregues, ya la de asistencia, ¿estás o no estás? Ese es binario y es en el día. La semanal sí tienen que estar todas entregadas y será, como decía Julián, pidiéndole a él una extensión del plazo. Listo. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda más? Estamos. Sí, solamente recalcar que ya está pasando los días, entonces tratan de resolver sí o sí esta semana el tema del grupo, porque si todavía no están armados los grupos, mucho menos empezaron a desarrollar. Entonces, tengan en cuenta que el TP se presenta, se evalúa y es tan importante como el parcial. Tienen que estar las dos cosas aprobadas para aprobar la materia. Entonces, no posterguen eso. Denle la importancia que tiene y como les decíamos la vez pasada, no nos lleven a nosotros a tener que dividir grupos y tomar esa decisión porque no les conviene a ustedes. Nosotros vamos a juntar en grupos de 4 y de repente no les coinciden los horarios. Hagan ustedes las consultas que más les convenga como para eso. En algún momento con Marcos, ¿te acuerdas que habilitábamos un foro para que charlaran? No sé si lo habilitamos acá o se podría habilitar, si no. No es que quede en el campus, está habilitado. Como para que encontraran grupo. ¿Te acordás que hacíamos eso? Pica y el sistema. Sí. No sé si habilitamos acá, si no habilitamos uno Podemos habilitar ahora. un pequeño foro para el que está buscando grupos que se tienen que fusionar y ahí charlan un poquito, porque también es cierto, por decir, como
no sabemos nosotros si están comunicados, por ahí tienen una red de WhatsApp y ya es innecesario, no tengo ni idea, pero bueno, un grupo de WhatsApp, digo. Como para ayudarlos podremos armar el foro, si eso les ayuda. Pero recuerden que son grupos de 4 y no lo posterguen. ¿Está? En el recuperatorio entra lo mismo que en el parcial, pero eso es en, no sé, creo que es en todas mis materias donde yo cursé o fui docente fue siempre así, nos agregan temas a los recuperatorios. Se está recuperando un temario, así que se va a tomar lo mismo que se toma al parcial. Nunca vi que no fuera así, pero bueno, está bien. Si quieren preguntar, está perfecto. No sé, yo no veo las preguntas, si hay algo más escrito para responder y si no, ya me callo y cargas con la clase, Marcos. Sí, ahí Agustín pregunta cuándo sería el recuperatorio. Vamos a dar la fecha porque sí, la vez pasada quedó eso pendiente para confirmar. En principio, si no hay cambios, si no pasa nada raro, es el 8 del 6. Ese es otro tema que tienen que tener en cuenta, que se les va a apuntar a los que tengan que recuperar el TP con el recuperatorio, con lo cual no vayan perdiendo tiempo. Sí, en realidad es el 6, ¿no? El lunes 6. Perdón. Claro, el 8 era el miércoles. Perdón. ¿Cómo pasó? Bueno. Sí. Sería el lunes 6 para Agustín. Ciro, ¿hay segundo parcial? No hay segundo parcial. No, Marcos, perdóname, es 8. 8. Sí, sábado 6. Del 6 es sábado. A ver. Me resultaba extraño. Sí. Me resultaba extraño si me hubiera corrido, pero bueno, me podía ver, ¿viste? Por eso dice cómo se corrió, pero bueno, sí. No, estaba correcto. Es el 8. Claro, no estaba mirando el La grisecito. entrega, estabas mirando seguramente la fecha de entrega del TP. Sí, bueno, ahí, el 8 sería. Sí, el recuperatorio es el 8. Y no hay segundo parcial, es parcial único. Después está, bueno, la otra nota es la del TP, como ahí dijo Diego. Exactamente. Bien, ahí lo pregunta Brian, ¿se podría ver el tema del punto log hoy? Específicamente, ¿qué querés ver o qué duda tenés? Eso lo habíamos explicado en la clase pasada. Sí, no es un tema. Están en el enunciado, Facundo. Las fechas de entrega están en el enunciado. Y como decía Marcos, ¿cuál es la duda puntual sobre el punto load? Porque ya explicamos la semana pasada de qué se trata todo. No estoy escuchando, no sé si hablan. No está hablando. Pero sí, a grandes rasgos, para refrescarlo, es crear un archivo que va a tener las salidas que pedimos ahí en el enunciado, en el orden que lo pedimos. O sea, va a tener que estar, va a ser un recurso protegido, ese punto .log. Es un archivo, básicamente. Ahí en lugar de tirar prints a la consola, se guardan en ese archivo. Y bueno, ahí van a tener que tener en cuenta de que quede bien el archivo, que no se pisen las salidas y ya esto, el tema de sincronización también de la parte de log. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algún comentario? El recuperatorio el 8, el lunes 8 de junio.
Y Brian. Tenemos un caso, un caso nosotros en nuestro grupo que tenemos un compañero que, bueno, que no puede ver, o sea, no puede ver y no puede usar Git, porque Git no está adaptado para lo que él puede usar. No sé si podemos usar otro método en el caso de él para la entrega por Git o usar su usuario de última y ir presencialmente de última, pero si no, otro método yo que estaba pensando es usar Drive en el caso de él. Yo creo que ahí lo mejor sería, obviamente ahí va a haber flexibilidad para que trabajen de la mejor manera posible. Vean qué les conviene, piensen que es la manera que les conviene, tanto el compañero debe estar presente, supongo, y usted en el grupo, qué les conviene y nos propone y quédense tranquilos que vamos a contemplar que tuvieron este tiempo de ajuste, digamos, para la situación particular, ¿no es cierto? Sí. Pero pónganos ustedes la mejor manera de trabajar. Presencial, llegado el caso, cuando se evalúe, va a haber una instancia de defensa presencial, así que eso lo resolvemos. Pero yo estoy pensando en el trabajo, cómo se organizan. Fíjense cómo se organizan ustedes y si es un tema que no lo logran solucionar, nos consultan, pero si no, propongan, ¿se entiende? Sí, sí. Propongan la mejor manera y la vamos a tomar como válida sin duda, porque bueno, son situaciones donde tenemos que adaptarnos y eso pasa en los trabajos todo el tiempo, así que esa flexibilidad va a aportar mucho. Así que busquen la solución, nos proponen y si eventualmente se empantanan porque bueno, el avance se complica con esa solución, están teniendo una demora extra por no poder usar todas las herramientas, bueno, vemos cómo contemplarlo. ¿Está? Listo. Perfecto. Bien que plantearon. Si tienen temas de grupos, plantéenlos. ¿Sí? Tema de grupos, de repente no es un problema, es una situación particular, bueno, está bien que la planteen. Porque si no, si vienen el día de la entrega y dicen, ah, bueno, sí, lo que pasa es que había dos que no trabajaban, y bueno, ¿por qué no avisaste? Está bien. Entonces, si tienen tema de grupo, tampoco es que queremos chismerío, ¿no es cierto? Traten de resolver las situaciones de trabajar en grupo. El tema de trabajar en grupo, y justamente por eso en las universidades se da tanto trabajo en grupo, es desarrollar las habilidades blandas que se llaman. Una de ellas es trabajar en grupo, que es adaptarse, porque uno en general piensa que es flexible y después es totalmente atado a su forma de trabajo y no resulta fácil adaptarse a trabajar con otra gente. Entonces, tengan en cuenta eso, van a estar trabajando con gente que conocen o que no. Y bueno, estén abiertos a eso, porque eso va a ser así la vida profesional. Tanto Julián como Marcos y los que trabajen lo saben y pueden comentar. Ahora, también es cierto que hay veces que las situaciones superan. Bueno, si es el caso, avísennos. Está bien, recuerden que siempre a través de mensaje privado, no email, porque ni los vemos, yo no los veo, no sé los chicos, yo los mails no los veo. Los mensajes privados nos comenta Julián, a Marcos o a mí. Está bien, si tienen una situación, un conflicto del grupo, vayan avisándonos. Y como les decía, y perdona Marcos ya, pero yo no quiero que les explote la granada en la mano, empiecen a trabajar ya en el TP final, en el TP, porque si bien está contemplado para que lo hagan y no es largo, bueno, no es el TP semanal. Tienen que trabajar. Así que tenganlo en cuenta. Ya me muteo. Bueno, si no hay más dudas, si no, cuando finalicemos la clase, si surge algo, la hablamos. Entonces ya entramos al tema de hoy. Bueno, nos queda este tema que es de LiveLock y Starvation. Esto principalmente es cuando allí los dejan de progresar. Vamos a ver primero el LiveLock y después vamos a ver Starvation. Primero, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que era el deadlock. Habíamos dicho que
ocurre cuando ambos hilos adquirieron su primer mutex, pero no pueden obtener el segundo. Y bueno, esperan que el otro lo libere para obtenerlo, ¿no? Y así se crea la espera circular. Hay 4 condiciones en la teoría, ¿no?, que nos dicen cuándo ocurre un deadlock. Bueno, la primera es la mutua exclusión. Tenemos que tener un mecanismo de sincronización para que ocurra un deadlock. Después, mantener y esperar. Es la situación cuando los hilos mantienen su mutex, ¿no?, y esperan el otro. No expropiación. Los mutex no pueden ser forzadamente liberados. Lo tiene que liberar el hilo que los adquirió. Y bueno, la espera circular, que es ya la situación cuando un hilo espera al otro, ¿no?, y viceversa. Bien, con este repaso de deadlock ya entramos en lo que es el tema de live lock. Como ven, ya acá no es dead, sino es live de vivo. Y a diferencia del deadlock, que los hilos quedan bloqueados sin más, acá en el live lock están activos, pero no avanzan. Bien, están como en la misma situación como vemos acá. Por ahí te cruzas a una persona en la calle, le cedes el paso a la izquierda, el otro también te lo cede, y entonces vos le cedes la derecha y él también al mismo tiempo te cede ese espacio. Y así están continuamente cediéndose el espacio y nunca logran avanzar. Bien, eso sería como una analogía de lo que es un live lock. Bueno, definición de live lock. Ocurre cuando dos o más hilos están activos y respondiendo el uno al otro, pero ninguno avanza hacia la finalización de su tarea. Están siempre como en un bucle cediendo al otro y no logran avanzar en nada, pero están activos, a diferencia del deadlock. Bien, siguen consumiendo CPU y no producen ningún resultado útil. Bien, esto sería como un diagrama del live lock, donde, digamos, hay un hilo que detecta un conflicto con el hilo B y libera su recurso para ser educado, entre comillas. O sea, le cede el recurso para que lo pueda usar el B, pero el B hace exactamente lo mismo. El recurso que tiene el B se lo cede para que lo use el hilo A, y así están continuamente. Ambos liberan, ambos reintentan y vuelven a ceder, y así indefinidamente. Bien, entonces cada hilo actúa, entre comillas, correctamente de forma individual, pero el resultado global es un bucle de intentos y sesión indefinidos. Bien. ¿El concepto se entiende? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto en C++. Acá tenemos dos mutex, dos hilos, y cada hilo ejecuta su función, el hilo 1 y el hilo 2. En la clase de deadlock se había mencionado que una de las posibles soluciones, además del orden global, podría ser utilizar un try lock. El try lock lo que hace es intentar obtener el mutex, y si lo obtiene, devuelve true, y si no, devuelve false y no te quedas bloqueado. Y con eso romperías la espera circular. No puedes obtenerlo, bueno, hace otra cosa. Bien. O puedes terminar sin haber obtenido los mutex y sin haber realizado su tarea. Entonces acá estaríamos implementando una forma de romper esa espera circular con
el try lock. Intenta obtener el mutex A en el hilo 1. Si lo obtengo, intento obtener el hilo B. Y una vez que obtengo los dos, ahí hago el unlock de los dos, ¿no? Y hago, bueno, una simulación de tarea. Lo mismo el hilo 2, pero el hilo 2 intenta obtener el mutex B primero. Y si lo obtiene, intenta obtener el mutex A. Si no lo obtiene, bueno, libera el B y listo. Para que lo pueda usar el primer hilo. Entonces, con esto romperíamos la esfera circular porque no quedan bloqueados, pero vamos a ver qué pasa. Acá como vemos, bueno, el hilo 2 tomó el B, el hilo 1 tomó el A. Como no pudo obtener el A al hilo 2, cede el B para que lo pueda usar el primer hilo. Y ven que están cediéndose indefinidamente los mutex. El programa sigue corriendo, no se queda bloqueado como en el deadlock. Pero, como dijimos, el live lock están activos, pero no hacen nada útil. Se siguen cediendo entre los dos y nunca logran avanzar. Bien, esto, bueno, si no lo paramos va a seguir indefinidamente. Bueno, entonces ahí tenemos que por ahí una solución para el deadlock nos puede traer otro problema que es el live lock. No nos va a quedar bloqueado, pero sí va a quedar en un bucle consumiendo CPU indefinidamente y nunca avanzando. Bien, nunca llegamos a obtener los dos. Bueno, hasta acá se entiende. Sí, sí. Uy, profe, Trylock entonces, además de bloquear el mutex, también tiene un valor de retorno, que es true o false, ¿no? Claro, el try lock intenta O obtener sea, ambas el cosas. mutex. Sí, intenta obtener el mutex. Si lo obtiene, te devuelve true y si no, devuelve false y puedes seguir haciendo otra cosa. No te queda bloqueado ahí. Ok, pero además del valor de retorno, también hace el lock, Claro, digamos. Intenta y... Perfecto. Sí, la particularidad es que lo hace de forma atómica. ¿Está bien? Es un mutex. Acuérdense que estamos en C++ y C++ es con objetos. Nosotros no estamos programando, poniéndonos el foco en objeto, pero es un objeto. Bueno, ese objeto funciona. El mutex es una herramienta que da el lenguaje y se le fueron agregando con el tiempo funciones o métodos, para ser más precisos. Esta es una. Los primeros eran lock and lock, ¿está bien? Pero el try lock te daba esa posibilidad. La particularidad que tiene es que te garantiza que eso es atómico. La evaluación y la devolución de qué es lo que pasó. ¿Está bien? Si no fuera atómico, tendríamos que ponerle un mutex al mutex y eso obviamente ya no sirve. ¿Entiendes? Mismo con esto, perdóname Marcos, porque es la clase que yo había mencionado, vos le hiciste referencia. En la clase de Deadlock, una de las posibilidades también era plantear esta solución, pero no queríamos confundirlos. ¿Está bien? Es una mejor solución que quizás forzar a llevar el orden global de los mutex. Pero bueno, estamos haciéndolo de manera incremental. Por eso, para el primer parcial o para el parcial hicimos esa solución y acá estamos viendo cómo sería. Acá sería una solución del deadlock con esta nueva función, pero te aparece el otro problema, que es el que está mostrando Marcos ahora. ¿Está claro? Sí, sí, gracias, profe. Perdón, Marcos, continúa, por favor. bien. Bueno, ahí vimos que sigue
y puede seguir así indefinidamente obteniendo el mutex, intentando obtener el otro y cediéndolo para que lo use los otros hilos. Entonces, el rol del hardware del sistema operativo, acá vemos que el sistema operativo no lo previene, no tiene mecanismos para ver si hay un live lock. Así que tampoco lo resuelve. Del lado que es el sistema operativo, el programa está funcionando correctamente, digamos. No se pone a ver qué está haciendo, a ver si en realidad está sucediendo o no los mutex, sino que como ve que se está ejecutando, no hay nada bloqueante y no hace nada. Bien. Bueno, con respecto al hardware, puede haber una velocidad simétrica de los núcleos y podría sincronizar involuntariamente los reintentos, haciendo que el live lock sea más estable y persistente. Bien. Y bueno, el problema es algorítmico. Surge el diseño del algoritmo de un fallo del entorno. Y acá la responsabilidad recae en nosotros, digamos, los programadores. Bien. En cómo diseñamos esta lógica de sesión y reintento de obtener los mutex. Bien, entonces, para solucionar esto vamos a ver dos opciones. Una es la del límites de reintento y otra el backoff exponencial. Vamos a ver primero esta del límite de reintento, donde vamos a limitar para que no quede infinitamente las veces que pueda reintentar un hilo, obtener los dos mutex, y si no, bueno, sale y no logrará su objetivo, ¿no? Pero va a permitirle a los otros hilos que sí, que sí puedan finalizar correctamente. Bueno, estás acá, vamos a tener un máximo de reintentos y cada vez que entra al bucle va a sumar un reintento, ¿no? Todo lo mismo que el otro código. Hace el try lock del A, del B, y este hace el B y el del A. Pero tenemos la condición de que si llegamos a los reintentos va a salir y ya cedería todos los mutex. Ya no habría obstáculo para que alguno de los dos hilos pueda obtenerlos. Bueno, acá vemos que están haciendo la sesión, toma y sesión. Y el hilo 2 agotó sus reintentos, hizo los 10 reintentos, no pudo obtener los dos mutex y salió. Bien. Entonces ya ahí el hilo 1 tuvo vía libre, obtuvo ambos locks, solo hizo 8 reintentos y en este caso el hilo 1 pudo finalizar. Pero el 2 no logró hacer lo que tenía que hacer. Bien. La tarea que podría haber hecho si obtenía los dos mutex. A ver quién quiere entrar. Ahí está. Bueno, entonces aquí vemos que una posible solución es esta. Limitar los reintentos para liberar el paso, digamos, a la fuerza. Vemos que puede ser que alguno de los hilos no logre ejecutar todas sus instrucciones, pero bueno, el otro sí. Así que bueno, tiene un pros y contras, ¿no? Bien, ¿dudas sobre esto? Creo que es fácil de entender, ¿no?
Bien. Bueno, esa es una de las soluciones. La otra es el backup exponencial. Acá vamos a tener un tiempo creciente y aleatorio antes de reintentar. Y lo que buscamos acá es romper la sincronización de los hilos y reducir la probabilidad de colisión repetida. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer acá en el backup es agregar un tiempo de espera de forma aleatoria por cada hilo para que esperen un tiempo no determinado y así, bueno, romper ese sincronismo que nos lleva al live lock. Bien. Acá no lo limitamos por reintentos, va a seguir con el while true, pero en algún momento ese sincronismo se va a romper y va a permitir que los dos puedan lograr obtener los dos mutex y finalizar sus tareas de forma correcta ambos. Bien, entonces vamos a ver el código. Acá agrego estas dos bibliotecas, la random y la ctime, para hacer la randomización. Tengo una espera base de 10 milisegundos y en cada hilo genero una semilla de aleatoriedad con el ID del hilo que está ejecutando, tanto en el hilo 1 como en el hilo 2. Acá ya me garantizo que la semilla de aleatoriedad sea única por cada hilo. Entonces los tiempos que van a esperar va a ser diferente entre el hilo 1 y el 2. Bien. Bueno, hacen todo lo mismo y si no logró obtener los dos mutex, lo libero y hago que el hilo correspondiente espere un tiempo aleatorio con el backoff. Acá genero un tiempo aleatorio y se lo paso al sleep y ahí espera. Y para hacerlo incremental, en la próxima multiplicamos este tiempo, la espera backoff, que al principio es la espera base, lo multiplicamos por 2 para que vaya siendo creciente y bueno, va a ir esperando cada vez más en cada reintento. Lo mismo acá, con una semilla única por este hilo, hacemos lo mismo. Se genera el tiempo de espera y para la próxima va a esperar un poquito más. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Acá están cediendo. Y acá logró obtener el hilo 2, ambos locks. Lo usó y bueno, el hilo 1 también y finaliza correctamente. Vamos a tirarlo de nuevo, un par de veces más. Acá vemos que está tardando más en obtener los dos locks, pero al final hay un hilo que los obtiene y ya el otro también los obtiene. Bien, como vemos no es determinista, sino que va a ir variando en las ejecuciones, pero al final los dos van a poder obtener los dos locks en algún momento. Acá lo obtuvo un poquito más rápido. Finalizó antes y vamos a tirar una vez más a ver si tarda más o menos. Y bueno, acá también más o menos rápido finalizó. Bien. Bueno, ahí vimos. Puede finalizar antes o después, pero
en algún momento los dos van a tener los dos locks y van a poder ejecutar todas sus instrucciones. Bien, ¿se entendió esta solución? ¿Cuál sería más eficiente? Y no podemos determinarlo porque, como vimos, con los reintentos puede ser que no ejecutes todo en alguno de los hilos. Puede salir sin ejecutar todas sus funciones. Y con el backoff vimos que a veces obtiene rápido los dos locks y a veces puede ser que se estire bastante el tiempo hasta que logra romperse ese sincronismo. Lo que sí, la ventaja que tiene el backoff es que te garantiza que en algún momento los dos van a poder ejecutar todas sus instrucciones. Tarda un poco más o tarda un poco menos. Con los reintentos depende, ¿no? Puede ser que no haya live lock o que alguno de los dos no ejecute todas sus instrucciones. Ahí depende también elegir, ¿no? Por ahí, no sé, no es algo bloqueante que alguno de los hilos o no perjudica que alguno de los hilos no ejecute todo. Ponele que acá manda un mail, pero la tarea principal sí la pudo hacer. Bueno, capaz que no es tan importante que se envíe un mail. Y por ahí te conviene hacer los reintentos y ya está. Bien, o por ahí sí, sí o sí los dos tienen que ejecutar todo y bueno, ahí te conviene poner el backoff. Bueno, ¿alguna duda o alguna consulta más? Bueno, el objetivo entonces lo que dijimos es introducir esta simetría o aleatoriedad y romper esa coordinación accidental entre los hilos. Este código se los vamos a disponibilizar. Este y el otro, y el del LiveLock, para que lo puedan probar. Igual lo van a necesitar de FES para la actividad de presentismo. Bueno, si no hay más dudas con eso, pasamos al Starvation. Acá, bueno, tenemos un hilo que nunca avanza, un recurso que no llega y un sistema que parece funcionar. Bien, y acá como lo graficamos, tenemos un hilo de que nunca logra acceder a los recursos, mientras otros hilos sí están accediendo. Bueno, tenemos la definición formal. Decimos que un hilo sufre de starvation o inanición en español. Digamos que se muere de hambre cuando, a pesar de estar listo para ejecutarse, nunca obtiene acceso al recurso compartido durante un periodo indefinido, ya sea por decisiones del planificador o por lógica de sincronización injusta. Puede ser por ambas. Puede ser que el planificador del sistema operativo, por alguna razón, le esté dando más prioridad de ejecución a algunos hilos y a otros no. Y entonces los que tienen baja prioridad quizás pueden estar un largo tiempo o para siempre ahí esperando a que le den CPU. Bien, entonces bueno, tenemos una definición intuitiva. Supongamos que estamos en una cola del banco donde se atiende a los recién llegados con prioridad VIP y el cliente que llegó primero espera horas o para siempre. Digamos, tú estás esperando ahí en la cola y llega alguien con
con esta categoría de VIP y lo atienden al primero, antes que a vos. Y bueno, después cuando te están por atender llega otro y lo tienen que atender a ese y así. Siempre llega alguien con más prioridad que vos y vos te quedás esperando ahí a que no lleguen más clientes VIP. Bien. Entonces tenemos estas tres características indefinidas. No tenemos un límite garantizado de espera. Puede ser un tiempo corto o un tiempo largo, para siempre o indefinido, ¿no? Es injusta. Otros hilos sí progresan mientras uno no. Y no hay deadlock acá, ni live lock tampoco. Porque el sistema sí está avanzando. Hay hilos que hacen cosas productivas, pero hay otros que no pueden avanzar. Bien. ¿Dudas con esto? Buenísimo. Bueno, entonces recordamos el problema de la clase pasada, el productor-consumidor, donde teníamos un productor que genera datos y un consumidor que los procesa. Y comparten el buffer, que tenía un tamaño limitado. Vimos que sin coordinación podían ocurrir condiciones de carrera, donde el consumidor leía datos vacíos al productor. Por ahí podía sobreescribir datos que ya estaban puestos. Y vimos una solución con semáforos que actuaban como los semáforos de tráfico, ¿no? Regulando el acceso al buffer y garantizando un cierto orden de ejecución. Entonces vamos a ver el productor consumidor, pero forzando el starvation. Acá, para hacer esto, vamos a tener múltiples productores y un único consumidor. Bien, entonces vamos a tener que varios productores van a ir poniendo datos en el buffer y al ser más productores va a haber más competencia por este buffer y al ser un único consumidor va a tardar más en consumirse estos datos. Vamos a tener que los productores van a insertar los datos de forma continua con alta prioridad o frecuencia. Bueno, el buffer compartido va a estar el mutex de este buffer. Se lo van a disputar tanto los productores como el consumidor. Y bueno, vamos a ver que el consumidor va a intentar leer, pero el mutex va a estar siempre ocupado, casi siempre ocupado y no va a poder obtenerlo. Entonces, vamos al código del starvation. Acá voy a tener 10 productores y voy a que cada uno produzca hasta 5. Bien, haciendo un total de 50. Y voy a decir que el buffer, bueno, va a tener disponible 50, ¿no? El límite va a ser los 50 que se pueden producir. Voy a lanzar 10 productores y un único consumidor. Acá vamos a verlo primero con el mutex clásico, que nos da C++, y vemos qué pasa. Bueno, acá vemos los productores producen, y después el consumidor empieza a consumir, ¿no? Nos queda ahí un productor, consume, los productores que producen y el consumidor al final que termina de consumir todo. Si lo tiramos de nuevo, más o menos la misma salida.
Y acá sí podemos observar como el starvation, donde los productores acapararon el buffer. Ven que acá en el medio no pudo consumir el consumidor. Y recién cuando terminaron los productores, ahí pudo empezar a consumir el consumidor. Bien, esto acá le pusimos un límite para que termine en algún momento. Pero podría darse el caso que tenemos un buffer más grande o más cantidad de ítems a producir y el consumidor puede estar un tiempo bastante largo esperando a poder obtener el mutex del buffer. Bien. Esto con el mutex clásico, dejándole todo el control al sistema operativo. Puede ser que reparta cada tanto al consumidor, al hilo del consumidor, como vimos en las dos primeras ejecuciones, o que pase esto, ¿no? Que los productores tengan siempre acceso al buffer y recién cuando terminan, pues ahí el consumidor puede entrar a consumir. Lo tiramos una vez más, a ver qué pasa. Acá pasó lo mismo. Y acá lo mismo, ¿no? Y vemos que casi siempre está, la ejecución sale de que los productores terminan primero y después logra avanzar el consumidor. Bien. Después yo preparé este lock especial para que siempre los productores terminen primero. O sea, le vamos a dar, como dijimos acá, vamos a tener la lógica de sincronización injusta. Acá yo tengo preparado un lock donde le voy a pasar una prioridad a este lock y siempre va a tomar los hilos con mayor prioridad primero para ejecutar. A ver, ¿quién quiere entrar? Ahí está. Bien. Entonces voy a encerrar los hilos en una starvation task, donde voy a tener el ID del hilo, su prioridad y si está encolado. Después voy a tener una función para decirle a esta cola de prioridad cómo va a tomarle las prioridades. Bien. Y bueno, voy a tener una banderita para ver si el lock está tomado o no, para después hacer el unlock. Tengo el lock, que le voy a pasar la prioridad, y el unlock, que bueno, va a liberar el mutex. Acá en el lock, le paso la prioridad, hago el unique lock, me fijo el ID del hilo para ver si ya lo tengo encolado. Como vemos acá, tengo un mapa para ir guardando los hilos y así ver si ya estaba encolado. Si no estaba encolado, se crea y después se va a encolar. Bien. Le asigno la prioridad que le pasé por parámetro. Y acá, si el lock está tomado o si no tengo hilos en la cola. Y si este hilo que ingresó no es el que tiene más prioridad, lo voy a dormir. Y si no, bueno, pasa, va a tomar el lock ese hilo. Y nada, va a seguir. Lo saco de la cola y nada más. Bien. Después en el unlock,
ya no tengo el lock tomado y notifico a todos para ver quién es el próximo que tiene que puede tomar el mutex. Bien. Entonces acá estoy implementando como a la fuerza un lock donde los hilos de más prioridad van a ser los que ejecuten primero. Entonces incluyo el starvation lock, lo comento, y creo mi mutex del buffer con este starvation lock con prioridad injusta, digamos. Acá a los productores le voy a pasar una prioridad de 100, que significa que tienen alta prioridad. Y al consumidor le voy a pasar 0 para decirle que este hilo va a tener una baja prioridad. Bien. Bueno, después el lock no se modifica, pues ya tengo una función definida acá que unlock y lock. Bien, para usarlo como si fuera un mutex común. Bueno, ejecuté. Se produjeron todos y después, cuando ya terminaron, recién ahí el consumidor empezó a consumir. Acá lo mismo. Lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Bien. Bueno, ahí aplicando una política injusta de nuestro lado, de que siempre los productores tienen prioridad alta, y vemos que siempre va a esperar a que se produzcan todos y recién ahí va a poder entrar el consumidor. Bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? Sí, digamos, ponele, es secuencial, pero no, en realidad estamos haciendo concurrencia. Los hilos del productor sí están entrando de forma concurrente, pero tienen más prioridad siempre. Como tienen más prioridad, van a ser los primeros que logren terminar. Mientras el consumidor, como tiene prioridad baja, va a ser el último que finalice. Y mientras tanto va a estar esperando ahí a lograr obtener el mutex. Claro, tal cual. Es concurrente, pero de alguna manera vos, programador, le indicás o ayudás al scheduler del sistema operativo cómo priorizar o cómo organizar las tareas. Entonces, eso es meterte un poquito a darle más indicaciones al scheduler. Pero hay concurrencia, obviamente. Bueno, ahí vimos ya con este ejemplo qué podría pasar, cómo se produce un starvation. Ya sea por el sistema operativo o por nosotros aplicar un mecanismo injusto para algunos hilos. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Lo que vimos recién. El sistema operativo puede seleccionar el siguiente hilo sin garantía de equidad, como vimos en las ejecuciones con el mutex común, que a veces podría ser que sí le dé al consumidor, y a veces se ejecutaban todos los productores y al final el consumidor. Bien, vimos que no genera deadlock esto, el buffer sigue llenándose, pero el consumidor puede que nunca avance, dependiendo, ¿no? Entonces esto es el starvation. Algún hilo que queda relegado, esperando ahí un tiempo indefinido, sin obtener los recursos para poder avanzar, mientras que otros sí avanzan. Bueno, responsabilidad del programador. Vimos que diseñamos la lógica. La justicia no es automática, hay que construirla.
Bueno, tenemos que reconocer el riesgo, identificar qué hilos pueden quedar relegados en el diseño de sincronización, diseñar con equidad. Tenemos que elegir estructuras de sincronización que garanticen progreso para todos los participantes. Vamos a ver ahora. Y después, aging y prioridades lo van a tener que implementar ustedes en la tarea semanal. ¿Me escuchan los demás? Ahí Brian dice, no sé. Ah, listo. Bueno. Vamos a ver el Fairlock. Y después una breve explicación sobre esos dos para que puedan hacer la actividad semanal. Lo que es el Fairlock, lo que vamos a hacer acá es asignar turnos numerados y ningún hilo va a poder adelantar a otro que llegó antes. Bien, cada hilo va a tener como un numerito, como si fueran, no sé, en un negocio que ustedes llegan y sacan número y el que atiende va llamando por número, ¿no? En orden por ese número. Entonces esa sería la lógica que vamos a implementar. Llega el hilo, se le asigna un número. Si no es su turno, se queda esperando. Y una vez que sale alguno de los hilos, se incrementa el turno. No sé, el que atiende grita el próximo número y acá en el while cada hilo se va a fijar si es su turno, ¿no? Para poder avanzar. De esta forma, bueno, vamos a garantizar que en algún momento todos puedan acceder al recurso, ¿no? Porque cada uno tiene un turno y si no es su turno van a esperar y se dará paso a los siguientes hilos para que avancen. Y entonces acá tenemos el Fairlock, tenemos el próximo turno y el turno actual. Ahí las dos, el lock y el unlock en nuestra estructura. Acá yo le agregué unos cout, por ahí podemos sacar para no generar confusión. Y vamos a ver cómo van saliendo los threads con su turno. Tenemos lo mismo, se incrementa se toma el turno y si no es tu turno, esperas y acá en el Notify All se va a ir ahí incrementando el turno actual, ¿no? Entonces, acá nuestro productor consumidor. Lo incluimos, sacamos el de Starvation, metemos el del Fairlock. Como no tiene prioridades, se manejan ahí los números internamente. Con que hagamos lock ya alcanza. Y vemos qué pasa. Ven, acá los productores entran, como son más, van a ir entrando y saliendo, pero vemos acá el consumidor logró obtener acceso al recurso y pudo consumir en medio de los productores que estuvieron produciendo. Ven acá también, y bueno, al final consumió lo que restaba. Y vemos el orden de los turnos. Vemos que se respetan los turnos. Va del 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el último, en este caso el 99. Por lo que en ningún hilo se pudo saltar los turnos, ¿no? No es que acá finalizó primero el que tenía el turno 3 y no sé, al final el que tenía el turno 0. Vemos que hay un orden establecido según los números que fueron obteniendo cuando hicieron el lock. Bien. Acá lo mismo, vemos que el consumidor logra acceder en algún momento y garantizamos, bueno,
que no quede esperando para siempre ahí hasta que terminen, sino que cada tanto va a ir accediendo y se va a romper ese starvation. No va a quedar indefinidamente esperando, sino que hay momentos en los que puede acceder con este sistema de Fairlock de turnos. Bien, pero como son más productores, van a producir más rápido de lo que puede consumir y bueno, al final sí va a consumir gran cantidad. Pero nada, accede, que es lo que nos importa, de que no quede muerto ahí, muerto de hambre en la inanición esperando indefinidamente. Si esto fuera más largo, ¿no? Bien, ¿dudas, consultas con esto? ¿Se entendió cómo funciona? ¿Se entendió, profe? Bien, lo que es aging y prioridades lo vamos a ver ahora, en el enunciado de la actividad. Y bueno, para finalizar, vemos que el starvation no es lo mismo que deadlock. Se logra progresar, pero hay un hilo o varios hilos que quedan relegados y no avanzan, no pueden avanzar. Bueno, vimos que el mutex estándar no es justo, no garantiza un orden FIFO. El hilo puede ser ignorado. El sistema operativo no resuelve todo. Vimos que la planificación puede arreglar el problema y si no tenemos un diseño cuidadoso, quizás quede algún hilo ahí que nunca pueda avanzar. Bueno, vimos que se diseña la equidad con los fairlocks. Bueno, vamos a ver aging, round robin sería otra forma que no la vamos a ver. Y acá en el diseño recae nuestra responsabilidad, ¿no? De diseñarlo de manera lo más justa posible. Bueno, como resumen tenemos el deadlock. Bueno, vimos la espera circular. Ahí el sistema se paraliza, no sigue consumiendo recursos, sino que queda bloqueado. Vimos el starvation, injusticia sistemática. Puede ser que un hilo nunca obtenga acceso al recurso, pero los demás sí. Bueno, vimos livelock, que acá sí hay actividad, pero no progresa. Se desperdicia CPU. Y bueno, tenemos que saber identificar estos tres, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Para, bueno, elegir la solución adecuada y evitar los tres problemas. Vimos que una solución del deadlock nos podía llevar al livelock. Así que en eso tenemos que tener cuidado de cómo solucionamos. Bien. Con eso terminamos lo que es el tema de hoy. Pasamos al presentismo y a la semanal y después vemos si tiene alguna duda más. De presentismo es fácil. Van a agarrar el código del livelock, el que te lo produce, ¿no? Que vimos que queda indefinidamente. Y lo van a ejecutar durante 30 segundos más o menos, sin el límite de reintentos. Y observar el monitor de recursos del sistema para ver cuánto CPU está consumiendo. Y la consola a ver si avanza o no. Van a registrar esas ejecuciones, al menos en 3 momentos diferentes. Y responden esta pregunta. ¿Por qué el programa no se queda congelado, como en un deadlock, pero así no termina nunca? ¿Qué observan en el uso de la CPU cuando corre el livelock? ¿Y cómo afectaría este problema si los hilos esperaran un tiempo aleatorio antes de reintentar? ¿No? Que es lo que vimos, que esta metodología es el back-off exponencial, ¿no? Que esperan un tiempo y ¿qué pasa?
hacen ese análisis y, bueno, lo de siempre, ¿no? Suben el archivo PDF con las respuestas y las ejecuciones, con las capturas de pantalla. Ven, no es algo complicado, y es más o menos lo que estuvimos viendo en la clase. Bueno, actividad semanal, aging y prioridades, que es lo que mencionamos, otra de las dos posibilidades para evitar el starvation. Objetivo, bueno, investiguen e implementen la solución de aging más prioridades. O sea, las dos combinadas en un solo lock. Se pueden basar en lo que ya tienen acá, el de starvation lock, que lo que hace acá es, bueno, darle prioridad al que tiene máxima prioridad. Bien. Pueden basarse en esto y empezar a partir de esto a modificarlo para que cumpla el aging más prioridades. Bien, el ejemplo proporcionado se fuerza el starvation dando prioridad alta a los productores. Lo que van a tener que hacer es implementar aging más starvation para tener una política más justa para evitar el starvation. Acá sería el aging más prioridades, ¿no? Van a implementar el H y el CPP. Y bueno, aging lo que tiene es que va a tomar en cuenta el tiempo que está esperando un hilo para poder ser ejecutado. Van a tener que tener un control del tiempo en que están ahí esperando para ejecutarse. Y el de prioridades es un método de planificación donde a cada hilo se le asigna un valor que representa su importancia o urgencia para acceder al recurso compartido. Acá, bueno, le pasamos un número para simular el starvation y es eso básicamente, las prioridades. Le pasamos un número que representa una prioridad para determinar si va a ejecutar o no. Si va a ejecutar antes o después, ¿no? Entonces, ya sabiendo que es el aging, que tiene en cuenta el tiempo, y el de prioridades, que tiene en cuenta un valor que representa su prioridad, van a combinar los dos para que a medida que pase el tiempo aumente la prioridad. Bien. Entonces, una vez que implementan eso, van a ejecutar el programa con al menos 10 productores con prioridad baja y un solo consumidor con prioridad alta, con un buffer de 20. Registran si el consumidor consume antes que los productores llenen el buffer. Y van a responder. ¿Qué pasa si el tiempo de aging es muy largo? O sea, si esperan más para aumentarle la prioridad. ¿Qué pasa si el tiempo de aging es muy corto? Si esperan muy poco para aumentar la prioridad de los que tienen prioridad baja. Y si es posible que el método de aging más prioridades degrade el rendimiento general de los productores. Si no, justifican su respuesta basados en los resultados que obtuvieron, ¿no? Del análisis y las ejecuciones que hayan hecho. Bueno, lo mismo la entrega, código fuente de la implementación, la respuesta a las preguntas y las ejecuciones que hayan hecho con los screenshots. Bien. ¿Dudas, consultas? Julián. Hola, profe, buenas. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Me quedó una duda, o sea, pensaba que le iba a poder resolver en la clase por los temas, pero me quedó una duda de la entrega semanal de la semana pasada. Porque llegué a una solución, pero no sé, no me parece que sea como correcta con el tema de los semáforos. Yo pensaba que lo que pasaba cuando el productor terminaba de producir y los consumidores se quedan esperando a que aparezca un dato que nunca iba a aparecer, era starvation, pero no, me equivoqué. Entonces quería saber porque o sea, la solución a la que llegué fue el productor cuando termina avisa que hay datos, pero en realidad sería una llamada espuria, ¿no? Porque
los despertaría de forma incorrecta, porque está diciendo que hay datos, pero en realidad no hay datos, porque lo que tuvo que hacer es después chequear cuando el consumidor toma el mutex del buffer, chequea que haya datos, y si no hay datos dice, ah, bueno, no hay datos, y vuelve a tirar la señal de hay datos para despertar a otro hilo que esté esperando el semáforo de hay datos. Entonces, no sé si es una cuestión de, no sé, semántica de que está mal el nombre del semáforo o es que está mal la solución a la que llegué. Y vos estás esperando a que el productor termine para recién avisar que hay datos. No, no, no. O sea, el productor produce, como, o sea, el productor quedó igual. Solamente que al finalizar hizo una llamada más a hay datos. Porque lo que pasaba era que se me quedaba colgado, se queda colgado a los consumidores, ¿no? Y esperando a que venga un dato que nunca va a llegar porque el productor ya terminó. Entonces, el productor cuando termina avisa una vez más y si había alguno esperando, entra de vuelta y después internamente cuando toma el mutex chequea que haya datos y si no hay datos, vuelve a tirar la señal de vuelta para que cualquier otro hilo que esté esperando haga el mismo chequeo y de última si no hay nada, listo, se termina y cierra el programa. Claro, ahí vos estás metiendo un signal más de más. Exacto. Y no, en realidad no. Porque para que haya un signal tendría que haber hecho un wait antes. Claro. No, en realidad el productor debería terminar, va a producir, los consumidores van consumiendo. Ahí lo que tenías que hacer es repartir la carga, era una de las posibilidades, ¿no? Repartir la carga entre los consumidores, de cuánto van a consumir cada uno. Esa podría ser una posibilidad. O ir viendo si ya no había más datos, si ya pasan, no sé, los 100, ya se consumieron los 100, ya está, ya terminaba. Pero, o sea, ¿dónde? Eso de lo del. O sea, a ver, suponiendo que era la repartición de carga, o sea, al consumidor yo le tendría que pasar cuánto tiene que consumir. Claro, podías tener como globalmente cuántos ítems se van a producir Sí. y de ahí, si no querías repartir la carga, ¿no? Que los consumidores vayan consumiendo como venía, digamos. Capaz que alguno consumía más, otro menos, otro capaz de un poquitito. La idea era eso, o repartirles de antemano, no sé, vas a consumir en la función, ¿no? 33, bueno, el último 34. Así. Ok. Ah, está bien. ¿Y el otro cuál era? El otro que dijo. Tener un control global de cuántos se consumieron para Ujú. saber que ya consumieron todo. Pero, pero, o sea, en el wait no te va. Si vos te estás esperando, no puedes chequear eso. Si ya está, si ya terminó. ¿O sí? No, el productor va a producir, va a ir diciendo que produjo y el consumidor va a ir chequeando a ver si ya se consumieron todos en un while. Ponele. Hay datos o si ya no va a haber más datos, si ya se consumieron todos, los 100, ponele, de límite. El productor sí va a seguir produciendo hasta esos 100, como teníamos en el bucle, que consumía 100 o producía 100. Y el consumidor va a ver si ya se produjeron los 100, si ya se consumieron o no. Eso va a determinar si va a seguir consumiendo. Y en algún momento va a terminar. Pues si ya no hay más para consumir y sabe que no se van a producir más, ya termina. Claro, pero, o sea, si el consumidor está clavado en el wait, no puede hacer ese chequeo. O tendría que sacar el wait del semáforo ahí. No, en algún momento tiene que estar el weight. Va a adquirir el para consumir. Claro, pero o sea, entonces, Porque van a ser 100 ítems. Eso con el tamaño del buffer, bueno, vas a saber que en algún momento va a terminar. No se te puede quedar ahí clavado. pero o sea, ese chequeo tiene que estar dentro del semáforo entonces para que despierte el hilo. No, el semáforo funciona así. Alguien baja y otro notifica que ya terminó. Que hay datos o que hay espacio para producir.
Pero el productor vos lo vas a tener limitado. ¿Cuántos ítems va a producir? Ajá. O sea, el semáforo queda así como estaba, no se modifica. Y los wait y los signal también. No, perdón, entonces. No, disculpe, no entendí, no entendí. O sea, ¿en dónde? O sea, hay un buffer, o sea, la cantidad, el productor dice, bueno, voy a producir tantos. Sí, Y cuando va produciendo, bueno, va restando de esa variable que pueden acceder todos, ¿no? Supongo. No sé claro, va cómo es. avisando que hay datos para consumir para que los consumidores puedan Ah, pero, o sea, es el sacar. semáforo normal, digamos. O Sí, sea, sí. Lo que había que hacer es, en lugar de un consumidor, meterle más consumidores. no, pero, a ver, o sea, si el semáforo hay datos, avisa, hay datos, Sí, suben uno. Cuando viene un consumidor y lo consume, lo saca. Entonces siempre te mantienes entre 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. O sea, nunca llegas a saber si realmente se produjeron todos los que había que producirse. pero sí que puedes saber, pues vos tenés un control de cuántos produjiste en el productor. Pero ¿cómo se entera el consumidor? Y el consumidor, ahí podés tener un control global para el consumidor de cuántos se consumieron, para que los otros hilos vayan viendo esa variable si ya se consumieron todos. Bien. El productor sí va a finalizar alguna vez porque lo teníamos dentro de un for, ¿no? Con cierta cantidad que va a producir. Ajá. Y vos podés tener alguna forma, o le repartís la carga, como ahí pusieron los compañeros, que uno lo implementó así. Vos repartís la carga entre los consumidores equitativamente y cada uno consume esa cantidad y listo. Cuando ya consumen eso, en el global total, ya van a haber consumido todo. Ok. O podrías tener una variable de control para los consumidores para que cada hilo sepa que ya se consumieron tantos ítems. Ah, o sea, eso sería, ese chequeo tendría que ocurrir antes de que se clave en el weight. Claro, ahí el Ah, consumidor, en lugar de tenerlo en un for que ya sabe la cantidad exacta que va a consumir, va a verificar si ya se consumieron todos, si esa variable de consumido llegó, ponerle a 100. Si llegó a 100 ya no consume, sale y listo. Y los que lleguen los otros también. Y ahí termina. ok. Ok, no, pero o sea, ahí sí salís del. Sí, siempre vas a salir, ya sea que repartiste equitativamente la carga o no. O te fijas si ya se consumió todo. O sea, quedaría, o sea, en un weight te chequeas si hay datos por producir y una vez que chequeas que hay datos, entras y te esperas en el weight hasta que efectivamente haya uno. Hasta que el productor señalice que hay. Sería antes del wait, en el bucle. Te Claro, fijas, claro, no. ¿se produjeron todos? No. Entra, hace el wait Ah, para ver listo, si hay listo. datos y ahí, si hay, Ah, perfecto. consume y listo. Oh, ya, ahí está, ok. Entendido. Gracias. Ya. A ver qué dicen ahí en el chat. Ahí contesto Julián. Bueno, ahí Santiago redujo la cantidad de total. Sí, entre 3 hilos y si eran 100, me parece, producidos, iba a quedarte uno de más en algún hilo que tenga que consumir. Pero bueno, de ahí era para que se desmañe. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Santiago, se me complicó, reduje el tamaño total del for, del consumidor, entre la cantidad de hilos. Tendría que verlo bien cómo lo implementaste. Entiendo que hiciste una especie de reparto equitativo entre los tres.
Sí, era una de las posibilidades. ¿Qué código tenemos que usar para la tarea del presentismo? El que dice main livelock. Ese es el que te produce el livelock, que no tiene reintentos ni backoff. Y ahí pregunta Santiago cuál es la mejor forma de resolverlo. Y depende. Generalmente en este tipo de ejercicios, capaz en otro lenguaje, ¿no? Podés ver cuántos núcleos o procesadores tenés disponibles para poder paralelizar. Y de ahí repartís la carga según la cantidad de procesadores, ¿no? Creas los consumidores. Una cantidad de n de consumidores igual a tus núcleos o procesadores. O bueno, la otra que mencioné es de tener un control global de cuántos, de si ya se produjo todo para nada, que cada consumidor consuma cantidad de n no determinada. Si permitime complementar, Marcos, para poner en contexto. Acá estamos viendo todos los problemas de concurrencia, ya de hecho pasamos todo el problema de programación concurrente en un laboratorio, entre comillas, trabajando con tubos de ensayo. Entonces estamos viendo puntualmente cada caso. La realidad es que la programación concurrente y distribuida, estos problemas te van apareciendo y piensen que muchas veces vamos a estar interactuando con módulos que no escribimos nosotros. ¿Está bien? Esto pasa permanentemente en lo que es el desarrollo de software actual. ¿Está? Que se ejecuta en servidores en otro lenguaje, en otro país o en otro lugar físico, desarrollado con otra tecnología. Entonces van apareciendo problemas. Bueno, ya está bastante maduro como es las distintas soluciones más bien estándar, porque la gente quiere que funcione. Pero acá lo que estamos viendo es todo el arsenal de soluciones que tenemos para problemas comunes. El tema después de identificar cuál es el problema que está pasando y qué es lo que lo está generando, así, es algo muy artesanal y está relacionado con la experiencia que tenés. Y el caso particular que estés analizando, no es lo mismo solucionarlo en una máquina con N núcleos que en una máquina con un solo núcleo, aunque ya prácticamente no haya. No es lo mismo un programa con un sistema concurrente que se ejecuta en una sola máquina o en una red. Hay veces que los problemas vienen, está todo perfecto en la LAN y lo tirás a la nube y las latencias de transferencia de datos te empiezan a jugar en contra. Entonces, como te explicaba recién Marcos, depende de la respuesta. Vos tenés que analizar y en su momento vas a tener que lidiar con el caso particular que estés trabajando. El tema que vos tengas tu caja de herramientas con muchas soluciones te va a hacer mejor profesional que otro que no. Y eso va a ser el diferencial porque te llamen a vos y no a otro. ¿Está? Por eso nosotros les presentamos ahora, nosotros los cursos de programación concurrente, así prácticos, les mostramos todos los problemas que se pueden presentar o los principales problemas que se pueden presentar y las soluciones habituales que se implementan. Y hay veces que tenés que implementar alguna sui generis, pero bueno, cuidándote de no meter la pata, que se te genere otra, ¿no es cierto? Lo que veíamos hoy. Tenía un deadlock, entonces lleno de mutex, ok, y entonces generó un livelock. Y bueno, entonces no lo arreglé, generé otro problema. Y entonces, si no te explicamos en algún momento cuándo es un livelock, tenés que descubrirlo vos. Ahora ya vamos a haber visto los principales problemas que estaban planteados en programación concurrente. ¿Se acuerdan aquel video que miraron del problema de los filósofos? Pero ¿cuál es la mejor? Es muy difícil, es una pregunta muy, muy complicada de responder. Va a depender de muchas cosas. Podríamos contarles ejemplos, de hecho, después, si en algún momento queda, ojalá que sí, de sistemas que hemos hecho
mismo también de grado, mismo hechos en un laboratorio, y donde el problema de un grupo era distinto al problema del otro, porque era la velocidad de las máquinas, porque era que uno trabajaba con 2 sistemas operativos y el otro trabajaba solo con uno. Bueno, todos los casos son particulares. Acá les mostramos los problemas comunes que hay, ya les mostramos todos, y las soluciones posibles, pero de repente van a tener que hacer combinaciones particulares. Entonces son dolores de cabeza lindos estos. Por eso, y acá retomando la pregunta que había antes, muchas veces la respuesta te viene de analizar el log file. El log file, que es ese archivo que preguntaba un compañero, que lo explicamos la semana pasada, y Marco ya respondió, son archivos que te van dejando información, por eso es tan importante poner un buen timestamp, poder elegir qué poner en el log, como para que eso te vaya generando información. Porque, insisto, no es lo mismo cuando se ejecuta todo en una sola máquina que en red. Ahí ya los problemas quizás es el mismo, pero es mucho más difícil identificar. No sé, Marco, si querés comentar alguna experiencia, pero a mí se me viene a la cabeza un montón que me han pasado. Sí, sí. Ahí de lo que mencionaba el log, es importante tenerlo porque si pasa algún error, es la fuente de verdad que tenés que consultar. No vas a estar siempre pegado a la computadora a ver qué tira la consola. Obviamente, ¿no? Puede pasar, no sé, algún error cuando estás durmiendo a las 3 de la mañana y te enterás al otro día. Y bueno, para saber qué pasó, te metes al log y revisás. Sí, sí. Y una maldad que tienen este tipo de desarrollo, que bueno, que es como se desarrolla, ojo, no es que nos estamos poniendo a diseñar cosas raras. Actualmente la mayoría del software es así, concurrente distribuido. Una particularidad que tiene ese tipo de desarrollo, y lo conocemos todos los que trabajamos con esto, es que los problemas son muy aleatorios, porque los casos fáciles los contempla el programador, pero de repente se da una situación no contemplada y es un error que aparece un día, 5 días funciona bien, se cuelga, otros 3 días funciona bien. Entonces, encontrar esos problemas es bastante complicado. Pero bueno, justamente por eso hay seniorities, ¿no es cierto? Tenés el desarrollador junior, el semi-senior, el senior. Se esperaría que un senior de repente pueda solucionar cosas que quizás a un junior se le escapa, ¿no es cierto? Acá estamos trabajando, insisto, en un ambiente extremadamente controlado, un tubo de ensayo, en un laboratorio. Pero cuando salgan al ruedo, ya se van a acordar de esto que estamos diciendo. Sí, ya capaz la próxima si les cuento una anécdota de esto, con hilos y demás que tuvimos en un proyecto, donde sí, ahí como dijo Diego, puede funcionar un par de días bien y después empieza a fallar lo que nos había pasado. Lo pusieron en un servidor de test. El problema era con acceso a un dispositivo de RFID. Y anduvo lo más bien, le hicieron todo un montón de pruebas por un mes. Lo pasaron a otro servidor de preproducción y ahí anduvo bien al principio y empezó a fallar. Y Claro. eran temas de accesos de concurrencia y demás. Sí, sí, hay veces que el problema es loquísimo. Yo siempre cuento, y lo contaba en redes, ¿te acordás, Marcos? Creo que la dimos en redes juntos alguna vez. Un problema que pasaba una hora particular, después funcionaba todo bien, pero era particular. Y el tema es que habían movido uno de los servicios al mismo servidor donde se hacía el login de asistencia. Entonces, claro, en esa hora todo el mundo estaba pasando el presente para cobrar, para demostrar que estaba entrando, eran 4.000 empleados, listo, entonces a esa hora perdía prioridad la aplicación que tenía que estar respondiendo. Entonces, una cosa que la lógica estaba perfecta, estaba todo bien, como el sistema operativo tenía que atender más tareas en algún momento que en otro, funcionaba mal. Entonces,
balanceo de carga que se llama, hay que planificarlo también. Por eso también está la figura del arquitecto, bla, bla, bla. Son casos raros. Pero bueno, ahí ya esto es para contarles lo que se les viene y está muy bueno. Eso son, después las contás como anécdotas y cuando lo encontrás, lo celebras un montón. Pero bueno, tenés unos dolores de cabeza interesantes. Igual está importante ahora volver a la materia. Yo a veces deliro un poquito, pero está bueno volver a la materia. Ahí Matías pregunta, comenta que está para unirse un grupo, tengo entendido. ¿Alguien necesita uno para el TP? Eso quizás, Juli, ¿tenemos los listados de los que tienen rengos? Parece una palabra. O sea, en la sección donde es para elegir grupo, ahí hay un montón, ¿viste? Que le falta alguno. Hay uno que tiene 2 justamente que puede meterse ahí, pero lo mejor sería que se comunique con sus compañeros antes de meterse a un grupo para que puedan coordinar, porque si después no le coinciden los horarios y Claro. no pueden coordinar va a ser difícil. O sea, yo supongo que todos están en la comunidad de WhatsApp, que es exclusivamente para alumnos, y si no están, les recomiendo que se unan, porque ahí están todos los alumnos de la carrera. La comunidad no es parte de la universidad, o sea, es algo fuera, que se organizan exclusivamente los alumnos, así que ni los docentes ni los directivos estamos ahí y no tenemos nada que ver con lo que hacen ustedes ahí, pero sí está bueno que se mantengan comunicados. Sí, mismo también, si quieren armar un grupo en la materia, nosotros no nos metemos, no es de la carrera ni de la facultad, ni de la universidad, pero les conviene a ustedes estar comunicados por cualquier cosa que mandamos al campus, uno es más atento que el otro, che, avisaron tal cosa, la clase empieza a 9:30, no pasó, pero podría llegar a pasar, ¿se entiende? Entonces, fíjense si pueden conversar porque coincido 100% con lo que dice Juli. Lo podemos meter en un grupo, pero por ahí ese grupo es recontra incómodo porque unos trabajan de día y otros de noche, entonces nunca van a coincidir. Fíjense si pueden conversar entre ustedes para resolverlo. ¿Cuántos grupos tenemos, Julián? ¿Tenés ahí la info? Yo estoy acá en el campus. Sí. Son... Hay 4 grupos de 3 por lo que veo ahí. Y hay uno de 1. Sí, son 19 en total, pero sí, hay varios que tienen 3 y hay uno solo que tiene 2. ¿O no? A ver. Lo que vamos a hacer, si no, es dividir uno de los de 3 y poner uno en cada uno. No, el de 2 ya no está, se unió uno. Traten de comunicarse, de resolverlo. Recuerden, los grupos son de 4. ¿Está bien? No nos hagan a nosotros tomar la decisión de separar los grupos. ¿Está? La idea sería ya que esta semana ya estén organizados y empezando a distribuir las tareas, porque no es que es largo el trabajo práctico, pero bueno, tienen que trabajar. ¿Está? Había leído yo antes si iba a ver el próximo tema, iba a tener TP semanal, ya no. Este es el último tema que tenía TP semanal, o estamos pensando eso en el cuerpo docente. Lo que queríamos es estar seguros que individualmente todos resolvieron todo. ¿Está? Como bien les comentó Marcos al principio de la clase, este es el primer tema técnico que vamos a ver. Ya después va a ser, y obviamente lo vamos a evaluar y van a tener que saberlo, pero eso va a quedar para el final, el tema de lenguajes que implementan concurrencia, pero va a ser más bien informativo, ¿no es cierto? Va a ser otras características. Traten de venir, les va a abrir mucho la perspectiva. Yo creo que esa clase va a ser, y más dada por Marcos, que maneja tantos lenguajes, va a ser muy, muy interesante. No sé si hay más preguntas, si no ya podemos ir cortando, ¿no? Ahí le contestamos a Matías, Santiago le contestó.
No sé. Marco, Julián, ¿quieren comentar algo más? Si no, ya estamos, me parece. Sí, ya estamos de mi parte. Si no hay más dudas. Sí, las actividades ya están habilitadas, así que si no tienen dudas de la consigna. Qué silencio que hay del lado del otro. Son un montón y no hablan. Bueno, listo. Ya estamos entonces. Sí, sí. Ya Que nos tengan vemos buena semana. Que pasen buena semana todos. la próxima es feriado, ¿no? El 25. La próxima es feriado, si no me equivoco, creo que tenés absoluta razón. Sí, porque es el 25 de mayo, que no se mueve. Y la siguiente es el 1 del 6. Sí, es correcto. Sí, sí que hasta el 1 no nos vemos. Cualquier cosa vemos ahí por el campus, si tienen alguna inquietud. Perfecto. Chao, chicos. Excelente semana. Cuídense. Chao, profes. Chao, chao.